Somos Geek en Acción. Si te gustan las películas de terror o estás en temporada de Halloween, te traemos nuestro top de las 30 películas de terror que no debes dejar de ver. Empezamos con la posición número 30. It es la segunda adaptación de la novela homónima de Stephen King y es la primera entrega de 2 películas. Cuando empiezan a desaparecer niños en el pueblo de Derry, Maine, una pandilla de amigos lidia con sus mayores miedos al enfrentarse a un malvado payaso llamado Pennywise, cuya historia de asesinatos y violencia data de siglos atrás. La película ha recaudado más de $700 millones en todo el mundo, convirtiéndose así en la película de terror más taquillera de la historia. Tuvo una segunda parte donde el payaso regresaría cuando los niños de la primera parte ya son adultos. La novela It fue adaptada previamente en una miniserie de 1990. En la posición número 29, Evil Dead o Posesión Infernal en Latinoamérica. La cinta está protagonizada por Bruce Campbell y Ellen Sandwich. 5 chicos van a pasar el fin de semana a una cabaña perdida en un espeso bosque en las montañas de Tennessee. Una vez instalados y cuando se encuentran cenando, la trampilla que da acceso al sótano se abre de golpe. Los jóvenes comienzan a experimentar extraños sucesos causados por la presencia del denominado Libro de los Muertos, que está dentro de la cabaña. Junto a él encuentran una grabadora que contiene una cinta, la cual fue grabada por el dueño de la cabaña, un arqueólogo que recita algunos pasajes del libro. Al ser reproducida por los estudiantes, provoca el despertar de los espíritus que estaban dormidos y que habitan en el bosque. Esta película se considera un ícono del cine de terror de serie B, y tras su éxito, le siguieron 2 secuelas, Evil Dead 2 y Army of Darkness, así como una nueva versión homónima. En 2015 se estrenó para el canal Starz la serie Ash vs. Evil Dead, la cual es una secuela directa de las 3 primeras películas. La franquicia a la que dio origen también incluyen cómics, videojuegos y un musical. En la posición número 28, Ju-On, The Grudge o La Maldición en Latinoamérica. Es una película de terror japonesa, escrita y dirigida por Takashi Shimizu. La película es la tercera parte de la serie de Ju-On y es la primera película cinematográficamente estrenada. Las primeras 2 partes fueron producciones direct to video. La película está basada en una leyenda sobre la típica casa embrujada japonesa. Se dice en Japón que cuando alguien muere en una pena o rabia extrema, la emoción permanece y puede dejar una mancha en ese lugar. La muerte se convierte en una parte de ese lugar, matando todo lo que toca. Fue estrenada en Japón el 25 de enero de 2003. Ha generado varias secuelas y un remake estadounidense titulado The Grudge, que fue estrenado en el año 2004. En la posición número 27, Rec. La trama principal de la película sigue un dúo de periodismo que en plena filmación de un documental son atrapados en un brote de un mortal virus en el centro de la ciudad de Barcelona. Cada noche, Ángela, una joven reportera de una televisión local, sigue con su cámara a un grupo profesional distinto. Esta noche le toca entrevistar a los bomberos y tiene la secreta esperanza de poder asistir en directo a un impactante incendio. Pero la noche transcurre tranquilamente y cuando por fin reciben la llamada de una anciana que se ha quedado encerrada en su casa, no le queda otro remedio que seguirlos durante la misión de rescate. En el edificio donde vive la anciana, los vecinos están muy asustados. La mujer encerrada en su piso lanza unos gritos desgarradores. Es solo el comienzo de una larga pesadilla y de un dramático reportaje único en el mundo. Pablo, grábalo todo. En la posición número 26, Candyman. En la Universidad de Chicago, la estudiante Helen Lyle investiga la leyenda que rodea a Candyman,
un fantasma con un gancho en vez de mano, que aparece cada vez que su nombre se pronuncia 5 veces ante un espejo. A propósito de la investigación de Helen, un profesor explica la base teórica de la leyenda y las supersticiones que la rodean. Al parecer, Candyman es el espíritu vengativo de un esclavo que fue mutilado por una multitud de personas enloquecidas que lo acusó de violar a una mujer blanca. Cuando Helen se decide a repetir el nombre de Candyman 5 veces, pone en movimiento una serie de inevitables hechos sobrenaturales que culminan en una matanza espantosa en la que ella misma es quien sostiene el arma del crimen. En la posición número 25, El descenso. 6 amigas se reúnen en una remota montaña para emprender una expedición. Juno, que dirige al grupo, es dura, persuasiva y peligrosa. Las demás son las hermanastras Rebecca y Sam, Holly y Beth, una profesora de inglés que va a regañadientes para cuidar de Sarah. Esta se está recuperando de un colapso mental causado por la muerte de su marido y su hijo un año antes. El grupo queda atrapado en una cueva cuando una roca se desprende y bloquea la salida. Mientras buscan otra salida en medio de un laberinto de túneles, son perseguidas por una raza de hambrientos depredadores. Una secuela de la película fue filmada en Ealing Studios en Londres en 2008 y estrenada el 2 de diciembre de 2009 en Reino Unido. En la posición número 24, IT Follows, escrita y dirigida por David Robert Mitchell y protagonizada por Maika Monroe. Jay, de 18 años, tiene su primer encuentro sexual con su novio en la parte trasera de un coche. Tras el hecho aparentemente inocente, la situación se pone algo tensa cuando su novio hace que ella se desmaye. Al despertar, el joven le explica que lo hizo para ahuyentar una serie de espíritus que lo acosan. A partir de ese momento, es Jay quien sufre las consecuencias de ese acoso, encontrándose sumergida en visiones y pesadillas, teniendo la sensación de que alguien o algo la observa. La película recibió la aclamación de la crítica, quien destacó su originalidad y la actuación de Monroe. Desde entonces, obtuvo un seguimiento de culto y fue llamado un clásico del cine de terror contemporáneo. En octubre del año 2023, una secuela titulada They Follows fue anunciada por Estudios Neon. La filmación está prevista para comenzar en 2024 y contará con el regreso de Mitchell y Monroe. En la posición número 23, The Babadook. Es una película y libro de terror australiano de 2014, escrita y dirigida por Jennifer Kent y protagonizada por Izzy Davis y Noah Wiseman. 6 años después de la violenta muerte de su marido, Amelia no se ha recuperado todavía, pero tiene que educar a Samuel, su hijo de 6 años que vive aterrorizado por un monstruo que se le aparece en sueños y amenaza con matarlos. Cuando un inquietante libro de cuentos llamado The Babadook aparece en su casa, Samuel llega a la conclusión de que el Babadook es la criatura con la que ha estado soñando. Entonces sus alucinaciones se hacen incontrolables y su conducta impredecible y violenta. Amelia, cada vez más asustada, se ve forzada a medicarle, pero de repente empieza a sentir a su alrededor una presencia siniestra que la lleva a pensar que los temores de su hijo podrían ser reales. En la posición número 22, Get Out o Huye en Latinoamérica. Es una película de terror de 2017, dirigida y escrita por Jordan Peele en su debut como director de un largometraje. Un joven afroamericano visita a la familia de su novia Blanca, un matrimonio adinerado. Para Chris y su novia Rose ha llegado el momento de conocer a los futuros suegros, por lo que ella le invita a pasar un fin de semana en el campo con sus padres, Missy y Dean. Al principio, Chris piensa que el comportamiento demasiado complaciente de los padres se debe a su nerviosismo por la relación interracial de su hija, pero a medida que pasan las horas,
Una serie de descubrimientos cada vez más inquietantes le llevan a descubrir una verdad inimaginable. Obtuvo numerosos galardones, entre ellos el premio Oscar al mejor guión original, y nominaciones a mejor película, mejor director y mejor actor en la misma ceremonia. Es la sexta película del género de terror en ser nominada a mejor película en la historia de los premios Oscar. En la posición número 21, Poltergeist. Es una película de 1982, dirigida por Tobe Hooper. Es la primera entrega de una trilogía. Fue producida por Steven Spielberg, que escribió el guión junto a Michael Grace y Mark Victor. La película fue el primer gran éxito de Steven Spielberg como productor. Una familia americana de clase media se traslada a vivir a un idílico barrio, pero dentro de la casa empiezan a suceder cosas extrañas, fenómenos paranormales, para los que no hay explicación posible. El origen de Poltergeist se remonta a Night Sky, que Spielberg concibió como una secuela de terror de su película de 1977, Encuentros cercanos de tercer tipo. Hooper estaba menos interesado en los elementos de ciencia ficción y sugirió que colaboraran en una historia de fantasmas. En 1986, Poltergeist 2, The Other Side, mantuvo a la familia, pero introdujo un nuevo motivo para el comportamiento de la bestia, vinculándolo a un líder de culto malvado llamado Henry Kane, quien llevó a su secta religiosa a su perdición en la década de 1820. En Poltergeist 3, estrenada en 1988, Carol Anne es la única miembro original de la familia y vive en un elaborado rascacielos de Chicago. Kane la sigue hasta allí y utiliza los omnipresentes espejos decorativos del edificio como portal al plano terrenal. En los años transcurridos desde su estreno, la película ha sido reconocida como un clásico del terror. Fue nominada a 3 premios de la Academia. Poltergeist. It knows what scares you. En la posición número 20, Sinister. Es una película de 2012 dirigida por Scott Derrickson y protagonizada por Ethan Hawke. Un periodista viaja a lo largo y ancho del país para investigar terribles asesinatos que luego convierte en libros. Cuando llega a una casa donde ha tenido lugar el asesinato de una familia, encuentra una cinta que devela horribles pistas que van más allá del esclarecimiento de la tragedia. Desde su estreno se ha ganado una reputación de la película más aterradora. Se la considera un clásico de culto. Un estudio de 2020 nombró a Sinister como la película más aterradora jamás realizada, basándose en un análisis de las frecuencias cardíacas de los espectadores. En la posición número 19, Actividad Paranormal. Es una película de 2007 escrita y dirigida por Oren Peli. Una pareja feliz, joven y de clase media, ve su vida atormentada por un espíritu demoníaco. Ella, un estudiante que está a punto de graduarse como profesora, y él, un corredor de bolsa que trabaja desde su casa. Viven desde hace 3 años en una casa que hasta el momento les parecía completamente normal. Pero inesperadamente, extraños fenómenos paranormales empiezan a perturbar sus vidas. La cinta es presentada como documental, usando el material registrado por la cámara de los protagonistas, de manera similar al proyecto de la Bruja de Blair, aunque esta vez, en vez de estar orientada a crear terror, se centra más en el suspenso. En la posición número 18, The Witch. Es una película de 2015, escrita y dirigida por Robert Eggers en su debut como director. La película está protagonizada por Anna Taylor-Joy en su primer papel en el cine. Nueva Inglaterra, 1630. Un matrimonio de colonos cristianos con 5 hijos viven cerca de un bosque que, según las creencias populares, está dominado por el mal. Cuando el hijo recién nacido desaparece y los cultivos no crecen, los miembros de la familia se rebelan los unos contra los otros. Un mal sobrenatural les acecha en el bosque cercano. Fue un éxito crítico y financiero.
recaudando 40 millones contra el presupuesto de 4 millones, y es considerada por algunos como una de las mejores películas de terror de la década de 2010. Let's leave the fort. En la posición número 17, El proyecto de la bruja de Blair. Es un largometraje independiente de terror de 1999, escrita y dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez. El 21 de octubre de 1994, Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams entraron en un bosque de Maryland para rodar un documental sobre una leyenda local, la bruja de Blair. No se volvió a saber de ellos. Un año después, fue encontrada la cámara con la que rodaron. Mostraba los terroríficos hechos que dieron lugar a su desaparición. La película afirma que los 3 jóvenes no fueron vistos nunca más, y un año más tarde, todo su equipo fue descubierto. Este metraje encontrado fue presentado como la película que los espectadores están viendo. Se le atribuye a la película el resurgimiento de la técnica del metraje encontrado, que luego se utilizó en películas de terror de éxito similar como Actividad Paranormal y Cloverfield. En la posición número 16, El silencio de los inocentes. Es una película de 1991, basada en la novela homónima de Thomas Harris, publicada en 1988. La película, dirigida por Jonathan Demme y con guión de Ted Talley, está protagonizada por Jodie Foster y Anthony Hopkins. El FBI busca a Buffalo Bill, un asesino en serie que mata a sus víctimas, todas adolescentes, después de prepararlas minuciosamente y arrancarles la piel. Para poder atraparlo, recurren a Clarice Starling, una brillante licenciada universitaria, experta en conductas psicópatas que aspira a formar parte del FBI. Siguiendo las instrucciones de su jefe, Jack Crawford, Clarice visita la cárcel de alta seguridad donde el gobierno mantiene encerrado al doctor Hannibal Lecter, antiguo psicoanalista y asesino, dotado de una inteligencia superior a la normal. Su misión será intentar sacarle información sobre los patrones de conducta del asesino que están buscando. En la edición 64 de los premios Oscar se convirtió en la tercera y más reciente película en ganar los 5 premios principales: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Guión Adaptado. Un logro que hasta entonces solo había conseguido It Happens One Night y One Flew Over the Cuckoo's Nest. Hasta la fecha, es la única película de terror que ha ganado el Oscar, y la tercera en ser candidata, después del Exorcista y Tiburón. En la posición número 15, 28 días después. Estrenada en 2002, es una película británica de zombies dirigida por Danny Boyle. Londres es un cementerio. Las calles antes abarrotadas están ahora desiertas, las tiendas vacías y la reina un silencio total. Tras la propagación de un virus que acabó con la mayor parte de la población de Gran Bretaña, tuvo lugar una invasión de unos seres terroríficos. El virus se difundió tras la incursión en un laboratorio de un grupo de defensores de los derechos de los animales. Transmitido a través de la sangre, el virus produce efectos devastadores en los afectados. En 28 días, la epidemia se extiende por todo el país y solo queda un puñado de supervivientes. A pesar de que Boyle no la consideró una película de zombies, a 28 días después se le atribuye el mérito de revitalizar el género de películas de terror de zombies e influir en un renacimiento del género una década después de su estreno, con su drama de ritmo rápido, infectado e impulsado por los personajes. En la posición número 14, Insidious. Es una película de 2010 dirigida por James Wan, escrita por Lee Whannell y protagonizada por Patrick Wilson, Ross Byrne y Barbara Hershey. Josh, su esposa Renee y sus 3 hijos acaban de mudarse a una vieja casa.
pero tras un desgraciado accidente, uno de sus hijos entra en coma y al mismo tiempo empiezan a producirse en la casa extraños fenómenos que aterrorizan a la familia. Es la primera entrega de la franquicia Insidious y la tercera en términos de la cronología de la serie. Fue seguida por 2 secuelas, Capítulo 2 en 2013 y La Puerta Roja en 2023, además de 2 precuelas, Capítulo 3 en 2015 y La Última Llave en 2018. En la posición número 13, Rosemary's Baby. Escrita y dirigida por Roman Polanski, está basada en la novela homónima de Ira Levin. Está protagonizada por Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon, Sidney Blackmer, Maurice Evans y Ralph Bellamy. Un matrimonio neoyorquino se muda a un edificio situado frente a Central Park, sobre el cual, según un amigo, pesa una maldición. Una vez instalados, se hacen amigos de Minnie y Roman Cassavetes, unos vecinos que los colman de atenciones. Ante la perspectiva de un buen futuro, los protagonistas deciden tener un hijo. Pero cuando Rosemary queda embarazada, lo único que recuerda es haber hecho el amor con una extraña criatura que le ha dejado el cuerpo lleno de marcas. Con el paso del tiempo, Rosemary empieza a sospechar que su embarazo no es normal. La película obtuvo el reconocimiento casi universal de los críticos de cine y ganó numerosas nominaciones y premios. Obtuvo un Oscar a la mejor actriz de reparto y Polanski obtuvo una candidatura al Oscar en la categoría de mejor guión adaptado. En la posición número 12, El Conjuro. Es una película de 2013 dirigida por James Wan y protagonizada por Vera Farmiga y Patrick Wilson en los papeles de los parapsicólogos Lorraine y Ed Warren. Está basada en una historia real, documentada por el matrimonio Warren, integrado por 2 investigadores de fenómenos paranormales de renombre, quienes acuden a investigar el caso más tenebroso en el que han trabajado y que han mantenido oculto hasta ahora. En la década de los años 70, la familia Perron aseguró haber tenido contacto con espíritus malvados en su domicilio ubicado en Rhode Island. Estos encuentros sobrenaturales fueron estudiados por el investigador Ed Warren y su esposa la medium Lorraine Warren, que se dedican al seguimiento de casos espirituales y paranormales. Ahora los Perron y sus 5 hijas se mudan a la casa de sus sueños en Harrisville, pero pronto se dan cuenta que no son los únicos habitantes. Lorraine descubre que las manifestaciones están relacionadas con el espíritu de un niño y una misteriosa caja de música que lleva en la casa varias décadas. Una secuela, El Conjuro 2, se estrenó en 2016. En la posición número 11, The Thing. Es una película de 1982, dirigida por John Carpenter a partir del guión de Bill Lancaster y protagonizada por Kurt Russell. En una estación experimental remota de la Antártida, un equipo de científicos de investigación estadounidense ven como en su campamento base, un helicóptero noruego dispara contra un perro de trineo. Cuando acogen al perro, este ataca brutalmente tanto a los seres humanos como a los caninos del campamento, y descubren que la bestia, de origen desconocido, puede asumir la forma de sus víctimas. La película encontró audiencia cuando se estrenó en video doméstico y televisión. En los años siguientes, ha sido revaluada como una de las mejores películas de ciencia ficción y terror jamás realizadas, y ha ganado seguidores de culto. Si llegaste hasta aquí, no te olvides de darle like y suscríbete al canal. Esto nos ayuda a seguir creciendo en YouTube y no te cuesta nada. Ahora seguimos con nuestro video. En la posición número 10, The Ring o El Aro en Latinoamérica. Es la adaptación de la novela homónima escrita por Koji Suzuki, que a su vez se basa en el cuento popular japonés
Bancho Sarayashiki. Algunas estrellas de la película son Nanako Matsushima, Hiroyuki Sanada y Rikiya Otaka. En una pequeña y apacible localidad japonesa, entre los estudiantes circula una leyenda en torno a unos videos malditos, cuya visión provoca la muerte. Tras la muerte de su sobrina Tomoko, una periodista, Reiko, investigará el origen de dichos videos. La película es la más rentable entre las películas de terror en Japón, ya que en cifras brutas el costo fue de 15.9 mil millones de yenes, y también es considerada como la más aterradora película de terror en el Japón, de acuerdo con una investigación de Oricon. Tuvo un remake en Estados Unidos bajo el nombre The Ring en 2002, dando origen a una franquicia de películas de notable éxito internacional. En la posición número 9, La Masacre de Texas. Es una película de 1974, producida, escrita y dirigida por Tobe Hooper. 5 jóvenes adolescentes visitan la tumba supuestamente profanada del abuelo de uno de ellos. Cuando llegan al lugar donde hay un siniestro matadero, toman una deliciosa carne en una gasolinera. A partir de ese momento, los jóvenes vivirán la peor pesadilla de todas sus vidas. La película fue comercializada como basada en hechos reales para atraer a una audiencia más amplia y actuar como un sutil comentario en la escena política de ese momento. No obstante, aunque el personaje de Leatherface y algunos detalles menores de la historia están inspirados en los crímenes de Ed Gein, la trama principal es ficticia. Fue prohibida en varios países, incluyendo Australia y Reino Unido, y numerosos cines dejaron de exhibir la película en respuesta a quejas por su violencia. Tuvo un remake, 5 secuelas y 2 precuelas. En la posición número 8, La Profecía. Es una película de 1976, dirigida por Richard Donner. La trama está basada en una idea original del productor Harvey Burnham, quien contrató al guionista David Seltzer para preparar el guión. Cuando Kathy Thorne da luz a un bebé muerto, su esposo Robert le oculta la verdad y sustituye a su hijo por un niño huérfano, ignorando su origen satánico. El horror empieza cuando en el 5º cumpleaños de Damien, inesperadamente, su niñera se suicida. Un sacerdote que trata de advertir a Robert del peligro que corre, muere en un inesperado accidente. El creciente número de muertes hace que Robert por fin se dé cuenta de que el niño que ha adoptado es el anticristo y que hay que eliminarlo para impedir que se cumpla una terrible profecía. Junto con Rosemary's Baby y El Exorcista, es una de las pocas producciones cuya calidad trascendió el género del terror sobrenatural. Años después, tuvo 3 secuelas, con la que forma una especie de tetralogía, y 3 décadas después se produjo una nueva versión, estrenada el 6 de junio de 2006, en medio de una sonora campaña de mercadotecnia, por coincidir con la fecha del anticristo. En la posición número 7, A Nightmare on Elm Street o Pesadilla en la calle del infierno. Es una película de 1984, escrita y dirigida por Wes Craven y producida por Robert Shea. Es la primera entrega de la franquicia A Nightmare on Elm Street y está protagonizada por Heather Langenkamp, John Saxon, Ronnie Blakley, Robert Englund como Freddy Krueger y Johnny Depp en su debut cinematográfico. Varios jóvenes de una pequeña localidad tienen habitualmente pesadillas en las que son perseguidos por un hombre deformado por el fuego y que usa un guante terminado en afiladas cuchillas. Algunos de ellos comienzan a ser asesinados mientras duermen por este ser que resulta ser Freddy Krueger, un hombre con un pasado abominable.
interpretado por Robert Englund, quien dio vida al personaje por otras 7 secuelas más y una serie. En 2010 se estrenó un remake con un notable éxito de taquilla, aunque a juicio del fanatismo universal y la crítica especializada, carecía completamente de la frescura y la profundidad del film original. En la posición número 6, El legado del diablo. Es una película de 2018, escrita y dirigida por Ari Aster en su debut como director. Cosas extrañas comienzan a suceder en la casa de los Graham, tras la muerte de la abuela y matriarca, que deja en herencia su casa a su hija Annie. Annie Graham, una galerista casada y con 2 hijos, no tuvo una infancia demasiado feliz junto a su madre, y cree que la muerte de esta puede hacer que pase la página. Pero todo se complica cuando su hija menor comienza a ver figuras fantasmales, que también empiezan a aparecer ante su hermano. Fue aclamada tanto por críticos como por el público, quienes la calificaron de verdaderamente inquietante en un nivel emocional. En la posición número 5, El Resplandor. Es una película de 1980, producida y dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd y Scatman Crothers. Está basada en la novela homónima del escritor Stephen King, publicada en 1977, aunque la novela y la película difieren notablemente. Jack Torrance se traslada con su mujer y su hijo de 7 años al impresionante Hotel Overlook en Colorado, para encargarse del mantenimiento de las instalaciones durante la temporada invernal, época en la que permanece cerrado y aislado por la nieve. Su objetivo es encontrar paz y sosiego para escribir una novela. Sin embargo, poco después de su llegada al hotel, al mismo tiempo que Jack empieza a padecer inquietantes trastornos de personalidad, suceden extraños y espeluznantes fenómenos paranormales. Si bien su estreno fue acogido con frialdad por la crítica, con el tiempo ha ido ganando adeptos e influencia en la cultura popular. Hoy día se le considera una película de culto, así como un desafío directo para el espectador. En la posición número 4, Psicosis. Es una película de 1960 dirigida por Alfred Hitchcock. Marion Crane, una joven secretaria, tras cometer el robo de un dinero en su empresa, huye de la ciudad y después de conducir durante horas, decide descansar en un pequeño y apartado motel de la carretera, atendido por un tímido joven, Norman Bates, que vive en la casa de al lado con su madre. En el momento de su realización, se consideró distinta al anterior trabajo de Hitchcock, North by Northwest, por estar rodeada de un bajo presupuesto, con el equipo de una serie de televisión y en blanco y negro. Inicialmente, la película recibió comentarios mixtos, pero una revisión motivó opiniones positivas que le dieron lugar a 4 candidaturas a los premios Oscar, incluyendo el de Mejor Director para Hitchcock y el de Mejor Actriz de Reparto. Considerada hoy como una de las mejores películas de Hitchcock y elogiada como una obra de arte cinematográfica de la crítica internacional, Psicosis también ha sido aclamada como una de las mejores películas de la historia del cine. She just goes a little mad sometimes. En la posición número 3, Alien. Es una película dirigida por el cineasta británico Ridley Scott y estrenada en 1979. De regreso a la Tierra, la nave de carga Nostromo interrumpe su viaje y despierta a los 7 tripulantes. El ordenador central, Madre, ha detectado una misteriosa transmisión de una forma de vida desconocida, procedente de un planeta cercano, aparentemente deshabitado. La nave se dirige entonces al extraño planeta para investigar el origen de la comunicación. Se trata de una de las películas de ciencia ficción con mayores ingresos en la historia del cine. Además de hacerse acreedora
de un premio Oscar en la categoría de mejores efectos visuales. Para algunos, esta es solo una película de ciencia ficción, pero el terror que te hará sentir está garantizado. En la posición número 2, Halloween. Es una película de 1978, dirigida por John Carpenter, coescrita con la productora Debra Hills y protagonizada por Jamie Lee Curtis en su debut cinematográfico. Durante la noche de Halloween, Michael Myers, un niño de 6 años, asesina a su familia con un cuchillo de cocina. Es internado en un psiquiátrico del que huye 15 años más tarde, precisamente en víspera de Halloween. El psicópata vuelve a su pueblo y comete una serie de asesinatos, mientras uno de los médicos del psiquiátrico le sigue la pista. La película fue la primera entrega de una franquicia que hasta 2020 ha ofrecido 7 secuelas y 2 remakes. Y en la posición número 1, El Exorcista. Es una película de 1973, dirigida por William Friedkin y un guión escrito por William Peter Blatty, basada en su propia novela homónima, publicada en 1971. Regan, una niña de 12 años, sufre fenómenos paranormales como la levitación o la manifestación de una fuerza sobrehumana. Su madre, aterrorizada, tras someter a su hija a múltiples análisis médicos que no ofrecen ningún resultado, acude a un sacerdote con estudios de psiquiatría. Este, convencido de que el mal no es físico sino espiritual, cree que se trata de una posesión diabólica y decide practicar un exorcismo. Esta película se inspiró en un exorcismo real ocurrido en Washington en 1949. Al estrenarse en la década de los 70, obtuvo una abrumadora aceptación por parte del público y también de la crítica, que terminaron considerándola como una de las mejores películas de la historia en su género. Además de esto, la película obtuvo un total de 10 nominaciones a los premios Oscar, incluyendo Mejor Película, de los cuales logró ganar finalmente 2. Tal vez para algunos no sea la número 1 de este género, pero en todos los top de películas de terror que consigas, estará entre las 3 mejores de todos los tiempos. The Exorcist. Si te gustó nuestro top, deja un like a este video. Suscríbete y activa la campanita para que estés atento a nuestros próximos videos. Si tienes un top distinto, déjalo en los comentarios. Somos Geek en Acción, tu canal de películas, series, animes y videojuegos.